Muy bien. Les va a parecer loca mi pregunta, pero sí tiene sentido con el tema que vamos a tocar y lo vamos a ver por qué. Les quiero preguntar algo muy futbolístico. Es en serio, algo muy futbolístico. ¿En su casa le van al América o le van al Cruz Azul? Y vamos a ver por qué y cómo tiene conexión con el mensaje del día de hoy, que sí lo tiene, aunque ustedes no lo crean. Si en la ventana del diálogo nos comparten simplemente la palabra América o la palabra Cruz Azul, pues irán integrando a nuestra compañía. Perfectamente bien, pues hemos tenido aquí esta celebración. Vamos a darle, como siempre, nuestra pequeña revisión así rápida. En la vista panorámica tenemos en la primera lectura: cuando el pecador se arrepiente, salva la vida. Es el profeta Ezequiel. En el Salmo hemos rezado: tenemos en ti nuestra esperanza. Es el Salmo 24. Ese que dice: tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. La segunda lectura, el apóstol San Pablo nos ha hablado de que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y en el Evangelio hemos escuchado la palabra de nuestro Señor, que nos ha dicho: los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el reino de Dios. Muy bien, pues entonces aquí ya tenemos a Margarita que dice: ninguno. Perfecto. Ella no es aficionada. Bueno, entonces reformulo mi pregunta. ¿A quién le van en su casa sus familiares? Aunque claro, quizás aún sus familiares tampoco le van a ninguno de los dos equipos, el América y el Cruz Azul. Y les voy a decir por qué escogí un tema futbolero. Inicialmente había pensado decir en su casa que son demócratas o republicanos, pero no debemos tocar temas de política, ni siquiera mencionarlos. Entonces, no vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer con el América y el Cruz Azul, porque ahorita vamos a ver que hay ese enfrentamiento todo el tiempo en nuestra mente. Pero ya vamos a llegar a ello. Vamos primero a detenernos en la oración colecta que dice: Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Fíjense ustedes, le podemos rezar muchas cosas a Dios nuestro Señor y decirle que Él es admirable por haber creado el universo. Él es admirable por su omnisapiencia, por su omnipresencia. No sé por cuántas cosas le podríamos decir a nuestro Señor que es admirable. Y sin embargo, fíjense lo que le estamos diciendo: manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Ahí, en la oración colecta al inicio de esta celebración, prácticamente tenemos toda la enseñanza de lo que es esta liturgia del día de hoy. El Señor tiene un perdón y una misericordia infinitas porque Él es infinito. Ahora vamos a traducirlo acá a términos pequeñitos, a nosotros. Una persona tiene una magnanimidad gigantesca y perdona las ofensas porque es gigantesca su personalidad y la riqueza de su alma.
¿Y qué pasa si la persona es rencorosa y no perdona, más bien maquina cómo va a poder lograr su revancha? Bueno, porque esa persona es pequeña, ínfima, mezquina. Ahora ya lo podemos aquilatar. El Señor siempre tiene misericordia porque Él es infinito. Él no tiene fin, Él no tiene límites. Su amor y su fidelidad perduran para siempre. Ni siquiera podemos comprender ese concepto. Simplemente con la pequeñez de nuestro cerebro lo medio vislumbramos a través del lenguaje humano, que también es limitado. Y aunque no lo comprendemos, lo creemos. El Señor tiene un amor infinito, por eso su misericordia es infinita. Ahora bien, aquí entramos en esta lectura del profeta Ezequiel. El Señor espera que el pecador se vuelva hacia Él y entonces tenga una vida nueva. Fue lo que nos enseñó el profeta Ezequiel el día de hoy. Y empieza con el mismo Señor diciéndonos: ustedes consideran que mi proceder no es justo, con que es injusto mi proceder. Más bien el proceder de ustedes es el injusto, ¿no creen? Recuerdan que aquí hay una unión con la celebración eucarística que tuvimos hace 8 días. Esto es lo extraordinario del tiempo ordinario. Es un tiempo realmente extraordinario. A ver, vamos a poner un poquito de memoria. En el Evangelio de San Mateo, hace 8 días, nos encontramos con el Señor que fue contratando jornaleros para trabajar en la viña a distintas horas del día. Cuando Él a todos les pagó lo mismo, entonces unos, bueno, claro, los que comenzaron más temprano, y mientras más temprano más ofendidos, los que comenzaron al principio pues eran los peor, pensaron que el Señor de la viña era injusto. Y entonces el Señor terminó el Evangelio diciendo: ¿qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Entonces estamos en la misma dinámica que hace 8 días. Ahora el Señor nos pregunta: ¿tú crees que yo soy injusto? ¿No es más bien que tú eres injusto? Pues bien, ¿por qué surge todo esto? Porque en nuestra mente siempre hay buenos y malos, y los malos deben recibir castigo. Por eso era la broma acerca de ¿a quién le van en su casa? ¿Al América o al Cruz Azul? Yolanda dice que a ninguno. Nadie en su familia. Bueno, pues probablemente ahí no gusta el fútbol, pero a lo mejor tienen un equipo favorito en el béisbol o en el básquetbol o en el fútbol americano. En fin, nosotros hacemos esas divisiones: los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los buenos, los malos. Y los malos deben recibir un castigo. No hay duda de eso, porque si no el Señor es injusto. Pero resulta que el Señor ha dicho aquí, a través del profeta Ezequiel: cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere,
muere por la maldad que cometió. No porque Dios lo está castigando, no porque Dios es malo, no porque Dios es injusto, no. Muere por la maldad que cometió. Ahora bien, cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Él salva su vida. Ese arrepentimiento le salva la vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Oh, pero ¿cómo es posible que este hombre ha sido justo toda su vida y bueno, pues al final, pues bueno, ha cometido errores? En cambio, este era malvado, pecador, sinvergüenza, cínico, y al final ya se arrepiente y ya se salvó. ¿Creen ustedes acaso que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Y lo vemos más claro cuando ya cambiamos la palabra de justo y de injusto a santo y no santo. Porque lo leeríamos así. ¿No es santo el proceder del Señor? ¿No es más bien que el proceder de ustedes no es santo? Cuando el santo se aparta de su santidad, comete maldad, muere por la maldad que cometió. En cambio, el pecador que se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la santidad, él mismo salva la vida. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que Dios va a pagar un denario a cada uno de los jornaleros, no importa a qué altura de la vida se hayan arrepentido. Y Dios nos da a unos larga vida para que tengamos muchas oportunidades de arrepentimiento. Después cantamos en el Salmo, descúbrenos, Señor, tus caminos. ¿Y cuáles son los caminos del Señor? Bueno, pues nos lo dijo muy claramente el Padre Omar en la homilía el día de hoy. Ahí los tenemos, están los mandamientos. Si nada más nos dedicamos a cumplir con ellos, pues seguramente que vamos a encontrar la salvación, ¿sí? Él nos ha dado esos mandamientos no para coartar nuestra libertad, nos explicó el Padre Omar, sino porque a través de ellos es cuando verdaderamente nos hacemos libres, ¿sí? Y nos comentó, lamentablemente el apego a una persona o el apego a los bienes materiales o el apego a una apariencia, una proyección falsa de imagen de nosotros mismos, hace que nos mantengamos apartados de la voluntad del Señor y por lo tanto hace que nos apartemos de la libertad. Muy bien, pues antes de que ya se me vayan todos los demás, vamos a hacer una breve síntesis aquí de lo que es esta hermosísima lectura de San Pablo a los Filipenses, que dice, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un himno preciosísimo que escribió San Pablo acerca de lo que fue la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, esa humillación, ese ayornamiento que se dice en italiano, y su humildad
fue lo que le llevó a ser elevado por Dios Padre hasta el tener el nombre sobre todo nombre. Pues claro, porque el nombre de Jesús, Dios segunda persona, pues es el nombre de Dios primera persona, y es el nombre de Dios tercera persona, es Dios. Entonces su nombre está por encima de todo nombre. Es hermosísimo este cántico. En él nos enseña que la vida diaria del cristiano pues debería de seguir el ejemplo de Cristo, que ha enfrentado con libertad su pasión y muerte para poder llegar a la exaltación gloriosa, gozosa, feliz de su resurrección. Entonces, como decía otra vez el padre Omar, no estamos aquí para sufrir. El Señor no quiere que suframos, ¿sí? Ya hemos explicado en otros programas la razón por la que existen los males morales, como asesinatos, guerras, etcétera, que hacen sufrir a la humanidad, es por el pecado, es por esa debilidad que tenemos los seres humanos y esa tendencia que nos lleva a cometer injusticias y por ambición a arrebatar, a socavar los derechos de los demás. Y los males naturales están porque el mundo en sí, el planeta, es una criatura. Los seres humanos somos criaturas y como criaturas somos imperfectos y por lo tanto vamos a enfermarnos, vamos a envejecer y vamos a sufrir dolor, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo eso desde el diálogo de nuestro Señor a Adán y Eva en el momento en que fallaron. En fin, entonces tenemos que en el mundo, en conclusión, ponemos en nuestra mente buenos y malos, América y Cruz Azul. Y como nosotros le vamos a la América, los del Cruz Azul son malos. O como nosotros somos del Cruz Azul, los del América son bobos. Y así vamos con todo, con nuestro partido político, con nuestra, en fin, en todos los aspectos de la vida. Ustedes ya captaron la idea. El problema es de que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó el momento de su bautismo, cuando iba a comenzar su predicación, su vida pública, llegó al río Jordán y se acercó a recibir el bautismo de San Juan. Y San Juan, pues se negó. ¿Cómo vas a venir tú a decirme que yo te bautice si el que necesita ser bautizado soy yo por ti? ¿Quiénes estaban acercando a ese bautismo de penitencia de Juan? Pues se enfrentaban a eso todos los que estaban, digamos, en el lugar de los malos, los más pobres, los marginados, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los que habían escuchado la predicación de Juan el Bautista y habían pensado, este tiene razón, este profeta tiene razón. Él dice bien de que debemos de corregir los caminos porque ya va a venir el Señor. Y llegaron y arrepentidos se hicieron bautizar. Pero ¿qué pasó con los fariseos, con los doctores de la ley, con los escribas, con los sacerdotes, con todos esos santurrones que esos explicaban cómo era el Torá? Con esos que
hacen o hacían alarde de sus penitencias, los que, como Jesús mismo dijo, se sentaban en los primeros lugares en las mesas de los banquetes. Esos no fueron con Juan. Esos no fueron a bautizarse con Juan. Ellos no necesitaban arrepentirse. ¿O ellos, acaso, como dijo el padre Omar, estaban tratando de salvar esa propia imagen de santurrones que tenían? Por eso nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio, cuando propone esta parábola de los dos hijos, entonces Él dice, a ver, el padre les ordenó a los dos que fueran a trabajar. Uno dijo, pues sí, voy, pero no fue. El otro, cabezón, rebelde, respondón, bocón, decimos los mexicanos, dijo, no voy. Pero después se arrepintió, le remordió la conciencia y fue. Jesús entonces les preguntó, a ver, señores fariseos, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? No, pues los fariseos, ellos eran sabiondos, y ellos rápidamente dijeron, no, pues sacerdotes y ancianos, fariseos, no, todos ellos, pues, ustedes ya saben a lo que me refiero. Entonces ellos rápidamente supieron contestar correctamente la pregunta del examen y dijeron, el segundo. Entonces ya fue cuando Jesús aprovechó esa rapidez ingenua para hacerse ver como sabiondos, para mostrarles cuán ignorantes y cuán imprudentes eran en realidad. Y les dijo, yo les aseguro que los publicanos y prostitutas se han adelantado a ustedes en el camino del reino de Dios. Porque cuando vino Juan, predicó el camino de la justicia. Vamos a traducirlo. Predicó el camino de la santidad. Y ustedes no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Debemos considerar que este diálogo que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con estos sumos sacerdotes y con los ancianos del pueblo está siendo ya a unos días de que Él sea crucificado. Bueno, el Señor nos ha puesto en la disyuntiva. Vayan a trabajar a mi viña. Y a lo mejor volteamos y decimos, sí voy, pero no vamos. O a lo mejor volteamos y decimos, no voy, pero al final del cuento sí vamos. El justo, el santo, que se aparta de su justicia, que se aparta de su santidad por su maldad, recibe lo que merece. No porque Dios lo castigue. Recibe lo que merece por su infidelidad. En cambio, el malvado pecador que se arrepienta y que venga al camino del Señor, pues se va a salvar. No porque el Señor sea injusto, sino porque reconoció la gravedad de sus faltas, su miseria, pidió perdón y corrigió. Dios quiera que no se nos adelanten los publicanos y las prostitutas. Dios quiera que ya que nosotros sí conocemos este camino del Señor, pues que estemos dispuestos a ser gente nueva, hombres nuevos, mujeres nuevas, dispuestos a glorificar al Padre como el Señor lo hizo, que aceptó
quitarse las prerrogativas divinas y humillarse para hacer la voluntad del Padre. El Señor nos está llamando a trabajar a su viña y puede ser que al salir de aquí estemos dispuestos a de veras ir a hacerlo, a tener paciencia con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con los que nos rodean, tener honestidad en nuestro trabajo, tener misericordia con los más pequeños, con los más ignorantes, con los que consideramos malos o pecadores. Y puede ser que por esas obras nuestras salvemos nuestra alma. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros aquí en María Luz Divina. Margarita, feliz domingo a todos. Y pues igualmente Margarita, Yolanda Virgen, no, ninguno, nadie en mi familia está ahí con eso de la América y del Cruz Azul. Pues muy bien, Yolanda, nos ha dado muchísimo gusto saludarla. Dolores Ramírez, sí, vamos a hacer una oración por Adela Silva y por Salvador Ramírez. Mira, aquí está Rosa Espinosa. Gracias, buen día, bendiciones. Y yo ya empiezo a sospechar que a lo mejor yo sé quién es Rosa Espinosa, a quien solamente saludo aquí a través de María Luz Divina, pero creo que ya empiezo a saber quién es Rosa Espinosa. Bueno, pues Rosa, muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron. En nombre de los que somos voluntarios aquí en María Luz Divina, se despide Ramiro de la Garma, recordándoles que todos somos misioneros.